en el interés del tiempo, vamos a empezar y yo creo que tal vez a lo mejor nos van a estar viendo otros pacientes, otras personas. eh, y quería primero introducirme. Mi nombre es el doctor Dairon Rodríguez. Yo soy un especialista de urología. Y les voy a decir, primero les quiero dar las gracias a todos ustedes por estar acá esta noche y estar tratando de aprender acerca de una condición que se considera tabú muchas veces en la sociedad y que de verdad es una condición que es muy debilitante, que afecta mucho la calidad de vida de muchos pacientes, de muchas personas. Como método de introducción, mi nombre es el doctor Dairon Rodríguez. Soy un especialista de urología y trabajo acá en el área de Miami. Especialmente nuestra práctica está ubicada en la ciudad de Hialeah. Y nosotros tratamos muchos pacientes en todo el sur de la Florida que padecen del tópico que vamos a hablar esta noche acerca de la incontinencia urinaria. Un poquito acerca de mí, para que me conozcan un poquito mejor. Yo soy cubano, nací en Cuba, desde muy niño vine para los Estados Unidos y me crié acá en el área de Miami. Fui a la escuela, a la Universidad de Miami para hacer mi bachillerato. Desde ahí terminé mi bachillerato y me fui a la Escuela de Medicina de Harvard, donde hice mi escuela de medicina. Allí también me interesé mucho por hacer estudios investigativos y me quedé un año más en la Escuela de Salud Pública de Harvard para hacer un máster en salud pública, mirando a términos cuantitativos y aprendiendo un poco más de bioestadística. Cuando terminé esos 5 años de estudio, me quedé dentro del mismo sistema de Harvard haciendo mi especialidad y residencia en urología. Esa residencia tomó 5 años, 5 años y medio. Después de terminar mi residencia, me quedé allí trabajando por un tiempo como un urólogo del Hospital General de Massachusetts, que es el hospital principal de la Universidad de Harvard. Y después empecé a hacer varias subespecialidades. Hice primeramente una subespecialidad en andrología y finalmente hice una especialidad mucho más larga de 2 años en el área de urología de mujer. En inglés se dice en el área de medicina pélvica y reconstructiva, donde también aprendí mucho acerca del tratamiento de los problemas de disfunción urinaria, de neurología y de muchas cosas. Pero esa es mi pasión. Mi pasión es tratar eh, muchos de mis pacientes que son mujeres, que tienen problemas de incontinencia, que tienen problemas de prolapso, que tienen problemas de infecciones urinarias recurrentes, que tienen muchos problemas, esencialmente los problemas de la pelvis. Todo lo que ocurre en la mujer en el área de la pelvis, pues yo desde un punto de vista urológico lo trato. Y de eso esencialmente quería hablar de ustedes esta noche. Después que terminé mi subespecialidad, que la hice en Dallas, porque había una facultad de médicos muy buena en esta subespecialidad, pues decidí regresar acá al área de Miami, de Hialeah, para tratar a mi comunidad y para de verdad tratar de que los pacientes se dieran cuenta de que hay muchas técnicas y hay muchas formas de tratar estos problemas y que no hay necesariamente que vivir sufriendo o teniendo mala calidad de vida como muchos pensamos que debe ser con el paso de la edad. Yo quiero que antes que todo, antes de empezar, darle la libertad a ustedes que están acá esta noche de hacer cualquier tipo de preguntas que tengan mientras yo vaya haciendo la presentación, porque yo quiero que esta discusión sea lo más dinámica posible y así les puedo estar, mediante hago la presentación, les puedo estar respondiendo pequeñas preguntas que puedan salir mientras vamos discutiendo los diferentes temas. Ustedes pueden escribir la pregunta en el lado derecho de la pantalla o si están en el teléfono van a tener también una opción de escribir cualquier pregunta y yo preferiría que fuera así. Si ustedes quieren dejarlo para el final de la presentación, pues también vamos a tener un poco de tiempo al final de la presentación para poderles responder cualquier tipo de preguntas que usted tenga.
Bueno, como les quería decir, hoy queremos hablar mucho de la incontinencia urinaria y una de las razones por que yo le quiero dar gracias también a la compañía Coloplast por establecer este evento es que de verdad yo pienso que hay muchas mujeres y muchos de mis pacientes que han estado sufriendo con esta condición me han dicho que hubieran querido saber antes de los diferentes tratamientos que podían haber recibido y tal vez no hubieran esperado tanto. Entonces vamos a entrar directo ya al tópico. Primero que nada, quería darle muchas gracias a la compañía de Coloplast. La compañía de Coloplast es una empresa desarrolla productos urológicos para personas con necesidades de atención médicas íntimas. Ellos producen muchos de los productos que nosotros los urólogos y los uroginecólogos usamos para tratar este tipo de condiciones. Y de verdad es una compañía que se encarga de educar a los pacientes, de educar a los doctores y constantemente está tratando de mejorar las técnicas quirúrgicas que existen y tratar de proveer la mayor información a la comunidad de este tipo de problemas médicos. Este es un evento educativo y la idea de este evento es brindar solamente información general sobre el estado de este tipo de enfermedad y las opciones del tratamiento, incluidas las que también proporciona Coloplast, pero no solamente lo que proporcionan ellos. Y quiero que ustedes entiendan que Coloplast no ofrece ningún pago, a mí no me están pagando nada por hacer esta presentación y simplemente me están dando la oportunidad de hacer esta presentación para poder enseñar más a mi comunidad. Bueno, vamos a ver la agenda de hoy. La agenda básicamente es que vamos a tratar el tema de la incontinencia urinaria, vamos a hablar de qué es la incontinencia urinaria, vamos a hablar un poquito para entender de qué es la incontinencia urinaria, de cómo funciona el sistema urinario. Vamos a hablar de las causas y los tipos que hay de incontinencia urinaria y también cómo se diagnostica, cómo logramos saber si algún paciente tiene esta incontinencia, si la tiene, qué tipo de incontinencia tiene y entonces por ende tratar de buscar cuál opciones ese paciente tiene de tratamiento y también vamos a discutir esas. Vamos a discutir los tratamientos no quirúrgicos y los tratamientos quirúrgicos y después vamos a tener bastante tiempo para responderles a ustedes cualquier pregunta y respuesta que ustedes tengan. Primero, antes de todo, quería también darle gracias a todos ustedes por estar acá esta noche y tratar de aprender. Los felicito por estar acá porque están aprendiendo acerca de algo que le afecta de verdad a mucha gente en la población, a muchos pacientes en la población. Y este puede ser que usted esté sufriendo de esta condición o que su madre esté sufriendo de esta condición o que su amiga esté sufriendo de esta condición, tal vez su hija puede estar sufriendo de esta condición y mediante la presentación vamos a darnos cuenta de lo común que es la incontinencia urinaria en la población y le doy de verdad muchas felicitaciones por estar acá tratando de aprender de esta condición. Bueno, ¿qué es en verdad la incontinencia urinaria? O sea, cuando nosotros hablamos de que a alguien se le sale la orina o que tiene incontinencia urinaria, ¿qué de verdad está ocurriendo en ese momento? Y lo primero que quiero decir antes de ir a la definición es que hay, y es el primer idea que quiero eh, contrarrestar, y es que la incontinencia muchas personas piensan que es una incontinencia que ocurre por la edad que mientras nos vamos poniendo más mayores, pues entonces vamos a soltar un poco de orina y que eso es parte de ponernos más mayores. Y eso es lo que quiero decirle, que eso no es necesariamente verdad. De que ocurre, sí, sí ocurre, pero no es la causa por la cual uno desarrolla este tipo de incontinencia urinaria. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Bueno, la incontinencia urinaria es básicamente la pérdida involuntaria de la orina del cuerpo. Esta pérdida de orina y esta incontinencia puede ocurrir frecuente o puede ocurrir infrecuente. Puede que el paciente solamente tenga incontinencia en ciertos momentos del día, mientras estés haciendo ciertas actividades específicas, o puede que sea constante, que constantemente esté soltando orina. La incontinencia urinaria puede ir desde unas pequeñas gotas, que esas gotas son lo suficientemente para de verdad molestar al paciente, o puede haber una incontinencia de pérdida completa, donde el paciente pierda el total control de su vejiga y donde de verdad se le salen grandes cantidades de orina, que eso obviamente dificulta mucho el poder salir de la casa, el poder hacer actividades sociales, porque tiene que estar constantemente cambiándose la toallita
o tiene que estar constantemente lidiando con el olor de la pérdida de orina. Pero lo más importante que quiero que ustedes entiendan esta noche es que la incontinencia urinaria en el año 2021 tiene tratamiento. Y eso es lo más importante. En los años, muchos años atrás se pensaba, ibas al doctor, tenías incontinencia urinaria y de verdad te decían, bueno, es parte de la edad, tienes que vivir así. Y yo lo que quiero de verdad, el mensaje que quiero que entiendan hoy es que no hay por qué vivir así. No hay razón de tener una mala calidad de vida que está siendo afectada por esta incontinencia urinaria en el año 2021. O sea, todo esto tiene tratamiento. Y si el paciente no se cura completamente, se mejora grandemente. Y eso es lo primero que quiero, el primer mensaje que quiero dejar con ustedes. Bueno, vamos a hablar acerca de, una de algunas verdades o de algunas estadísticas sobre la incontinencia urinaria. Bueno, aproximadamente el 18 millones de mujeres en los Estados Unidos sufren de incontinencia urinaria. Y si uno mira bien las estadísticas, esencialmente es casi una de cada 4 mujeres de más de 18 años, pues entra en esa estadística y tiene incontinencia urinaria. O sea, si nos vemos de verdad los números son extremadamente grandes, estratosféricos. Comparado con los hombres, las mujeres tienen 2 y hasta veces 3 veces más frecuente esta incontinencia urinaria que en los hombres. O sea, es mucho más frecuente en las mujeres. ¿Y por qué? ¿Por qué es más frecuente en las mujeres? Bueno, porque la uretra en la mujer es mucho más cortica, es mucho más pequeña que la uretra en el hombre. También el hombre tiene un órgano que no tienen las mujeres, que es la próstata. Y obviamente la próstata pues le da cierta continencia al hombre y hace que esta condición sea mucho menos frecuente en el hombre que de lo que es en la mujer. Si uno hace encuestas, se va a dar cuenta que hasta el 10% de las mujeres adultas informan algún poco de pérdida urinaria semanalmente y entre el 25 y el 45% de las mujeres adultas informan que ocasionalmente, constantemente están perdiendo mucha orina. O sea que esto es un problema que de verdad es bien común. El problema más grande que tenemos, y es el problema que estamos viendo nosotros los médicos que tratamos este tipo de condición, es el largo tiempo que de verdad pasan los pacientes o esperan los pacientes para poder ser atendidos. Eh, en averaje, los pacientes esperan casi hasta 6 años y medio para empezar a hablar con su médico de que tienen este tipo de incontinencia urinaria. Por miedo, por pena, porque no saben cómo la van a tratar, porque no saben cómo el médico a entender esta condición, porque no quieren a lo mejor que sus familiares o sus amistades sepan del tema, porque no quiere que sepan que se están viendo por esa condición. Entonces, por varias razones, pero las mujeres esperan mucho tiempo y durante todo ese tiempo, durante todos esos 6 años y medio, están sufriendo constantemente, la calidad de vida está siendo afectada y cuando pudieran haber tenido tratamiento desde que empezó la incontinencia. De hecho, la incontinencia también se puede poner más severa con el paso de los tiempos. Y a veces ya cuando se presentan a nosotros, ya la incontinencia es tan severa que aunque nosotros las podemos ayudar, no las podemos ayudar tanto como pudiéramos haberlas ayudado si hubiéramos empezado a tratar a ese paciente desde el principio. Y por eso es que se hacen este tipo de eventos para de verdad educar a las mujeres y para de verdad educar a nuestra comunidad y dejarles saber de que deben tratar de buscar ayuda lo antes posible y que no tienen por qué vivir así el resto de sus vidas. Cuando uno mira las estadísticas, el 80% de aquellos pacientes que son afectados por la incontinencia urinaria se pueden curar y si no se pueden curar, por lo menos pueden mejorar grandemente. Una de las ideas que están equivocadas acerca de este tema y de las que yo quiero de verdad poner fin a estas ideas equivocadas es que hay una idea que muchos pacientes me comentan que dice que no se puede hacer nada para tratar la incontinencia urinaria en los adultos mayores. Eso no puede ser, eso es la falsedad más grande que hay acerca de este tema. Ya en el año 2021 tenemos muchas formas y muchos tratamientos para la incontinencia urinaria y de eso vamos a estar hablando un poquito más en esta presentación. Otra de las ideas que también me comentan muchos pacientes es que la incontinencia urinaria es parte, como les expliqué antes, normal del envejecimiento. Que bueno, que mientras si nos estamos poniendo más mayores, pues entonces vamos a sufrir de incontinencia urinaria y es parte de que, bueno, los tejidos se nos están poniendo un poco más flojos, menos saludables
y por eso en las mujeres mayores pues tenemos esta incontinencia. Eso no necesariamente tiene que ser verdad. Sí hay una relación con que mientras nos estamos poniendo más mayor puede afectar y puede exacerbar la incontinencia, pero no está relacionado necesariamente con la edad del paciente. Hay otros pacientes que vienen y me dicen, bueno, doctor, yo he estado bebiendo, yo he estado tratando de beber muy pocos líquidos, porque eso me mejora la incontinencia. Y sí, es verdad que al beber pocos líquidos, la incontinencia urinaria significativamente mejora. ¿Por qué? Porque uno no produce tanta orina, pero cuando uno come, en la misma comida hay líquidos, hay agua dentro de esa misma comida que uno no puede controlar y eso también lo hace orinar a uno. El agua es importante, el beber líquidos es importante para mantenerse bien hidratado, para la salud de sus riñones. Y entonces, a lo mejor sí están mejorando su incontinencia urinaria, pero eso viene a un costo muy alto de su salud. Entonces, aunque el beber menos líquido mejora tal vez de cierta forma la incontinencia urinaria, no es la mejor forma de tratarse esa incontinencia urinaria. Y de hecho, tengo muchos pacientes que me dicen, hasta bebiendo menos líquidos sigo incontinente y este problema me sigue afectando mi calidad de vida. Hay otra idea que habla de que las toallitas son las únicas maneras de controlar la incontinencia urinaria. Y de hecho, yo diría que no la están controlando. Lo que están haciendo es simplemente lidiando con el problema. Están tratando de que esa incontinencia, de que esa orina no salga, de controlar esa incontinencia, pero no la está tratando de ninguna forma. Entonces, hay muchos más tratamientos más allá de las toallitas que de verdad le mejoran al paciente la calidad de vida y no tienen que estar cambiando. Las toallitas esas son muy costosas, las toallitas también dejan mal olor, hay que estar a veces cambiándolas muy frecuentemente y esa no es de verdad la mejor manera de tratar este tipo de problemas. Y la última es que el tratamiento quirúrgico, bueno, requiere incisiones grandes, que hay una recuperación prolongada, que va, yo estoy muy mayor, yo no necesariamente quiero tratarme porque eso me va a afectar grandemente y eso no puede ser más lejos de la verdad. Hoy en día, y gracias a la compañía Coloplast, que ha diseñado ciertos tratamientos también, las cirugías que hacemos es mínima invasiva, donde la cirugía dura solamente 30 minutos. El paciente se va a la casa el mismo día y la recuperación es bien rápida, como vamos a ver después en la presentación. Y el paciente casi que en las próximas 48 horas ya puede volver a sus actividades normales con ciertas restricciones, pero se sienten muy bien. Pero primero que nada, antes de entender por qué ocurre la incontinencia urinaria, yo creo que es importante entender cómo funciona el sistema urinario. Y el sistema urinario funciona con varios órganos, con los riñones. Nosotros tenemos dos riñones eh, y esos riñones empiezan a filtrar orina cuando pasa la sangre por esos riñones y producen que esa orina baje hacia la vejiga y bajan por estos uréteres que vemos aquí a los lados. Cuando la vejiga se empieza a llenar de orina, uno empieza a tener la sensación de ir al baño y después esa orina sale por la uretra hacia afuera. Y así funciona el sistema urinario. Pero ¿por qué eso es importante? Porque yo quiero que ustedes entiendan qué está pasando cuando esa orina llega a la vejiga y cómo de verdad es que nosotros orinamos. Bueno, pues mientras la vejiga se va llenando por la orina que va bajando del riñón, la vejiga le está mandando señales al cerebro donde les deja saber que se está llenando y que está llegando al punto donde va a tener que evacuar. Cuando la vejiga ya está bastante llena, esas señales llegan al cerebro y le dicen al cerebro, bueno, es momento de ir a orinar. Y ahí es donde el paciente siente la sensación, la urgencia de que debe acudir al baño para poder evacuar. En ese momento, cuando llega al baño, la vejiga se comienza a contraer y al contraerse la vejiga, el esfínter que está acá se abre. Al abrirse ese esfínter, la orina sale de la vejiga y así es como evacuamos hasta que completamente la vejiga queda completamente vacía. ¿Okay? Entonces, ese es el mecanismo por el cual nosotros normalmente urinamos. En ese momento, ya cuando la vejiga está vacía, la vejiga deja de contraerse, el esfínter se vuelve a cerrar y al cerrarse ese esfínter, pues terminamos de orinar y volvemos a retener la continencia. Ahora,
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que funciona mal en la incontinencia urinaria? ¿Qué es lo que está pasando con este proceso por el cual nos lleva a tener incontinencia urinaria? Bueno, la incontinencia urinaria puede ocurrir con las funciones diarias comunes, cuando uno se levanta de la cama, cuando uno sale corriendo, cuando uno tose, cuando uno levanta objetos pesados, cuando uno se ríe. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, pues en esos momentos ocurre porque la presión de la vejiga aumenta. Cuando uno tose, cuando uno corre, cuando uno se agacha, cuando uno levanta objetos pesados, esa presión de la vejiga aumenta. Y la presión de la vejiga al aumentar, si este esfínter que está acá no es lo suficientemente fuerte para aguantar esa presión que se está generando en la vejiga, pues ahí salen las goticas de orina. Y ahí es donde tenemos la incontinencia urinaria. También esto puede ocurrir no tan solo con reírse, con toser, con levantar objetos pesados, pero también puede ocurrir cuando los músculos de la vejiga se contraen, estos músculos de la vejiga se contraen de forma repentina. Y en ese momento, de nuevo, la presión en la vejiga aumenta y el esfínter no los puede controlar y al no controlarlo también hay incontinencia o pérdida de orina. Pero puede ocurrir o porque aumenta la presión dentro de la vejiga o porque los músculos de la vejiga están expulsando la orina hacia afuera porque se están contrayendo repentinamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué es lo que nos lleva? ¿Qué es lo que nos pone a riesgo a tener este tipo de condición? Bueno, una de las cosas que sí sabemos es que el parto vaginal aumenta significativamente el riesgo que el paciente tiene para la incontinencia urinaria. Se sabe que las mujeres que han tenido parto vaginal tienen a veces hasta dos veces más las probabilidades de tener incontinencia urinaria que pacientes que no hayan tenido partos vaginales, que hayan tenido cesárea. A ver, yo no estoy diciendo de que el parto vaginal es algo malo. De hecho, desde que somos seres humanos, pues estamos naciendo de esa manera. Simplemente estoy diciendo que desgraciadamente hemos visto que el parto vaginal puede, pues, empeorar o poner a un paciente en riesgo de tener incontinencia urinaria en el futuro. Y mientras más parto tenga vaginal esa persona, pues también se ha documentado en la literatura médica que más está a un riesgo más alto de tener incontinencia urinaria en un futuro. ¿Cuáles son los otros riesgos o factores de riesgo de la incontinencia urinaria? Bueno, pues se conoce, está bien documentado en la literatura médica, que el índice de masa corporal es muy importante, el peso. Las personas aquellas que tienen mucha peso, que tienen un índice de masa corporal más allá de 30, pues tienen un mayor riesgo de desarrollar esta incontinencia urinaria. De hecho, cuando uno tiene el factor, un índice de masa corporal de más de 30, que es considerado pues, mediante los términos médicos obesidad, pues eso duplica aproximadamente el riesgo de la incontinencia urinaria en estos pacientes. La histerectomía, la cirugía pélvica. Cuando los pacientes tienen histerectomía, eso puede significativamente aumentar las probabilidades de desarrollar la incontinencia urinaria hasta 6 veces más en aquellos pacientes que les han removido el útero. Se conoce que las probabilidades de incontinencia urinaria ocurren a un nivel más bajo si la histerectomía, cuando removieron el útero, fue debido a un tumor benigno. Y las probabilidades son mucho más altas cuando el paciente tuvo una histerectomía donde le removieron el útero porque tenía un prolapso. Entonces, no quiere decir que las histerectomías por sí lleven el paciente a desarrollar incontinencia urinaria, sino que la razón por la cual se hizo esa histerectomía puede después afectar el riesgo que tiene ese paciente a tener una incontinencia urinaria en el futuro. Otros factores de riesgo. Bueno, el riesgo se sabe, como estuvimos hablando más temprano, que aumenta gradualmente con cada década de vida, hasta los años después de la menopausia y desde entonces empieza a disminuir. Eh, pero puede que la edad misma, como estuvimos hablando más temprano, no sea necesariamente la causa por la cual desarrollamos la incontinencia urinaria, sino que hay otros factores que vienen con la edad, otros riesgos que aparecen
con mayor probabilidad durante la edad avanzada que lleva al paciente a desarrollar la incontinencia urinaria. Mientras somos más mayores, pues tenemos más cirugías pélvicas, a lo mejor aumentamos un poco más de peso y tenemos más obesidad, a lo mejor tenemos otros problemas como diabetes o problemas de los riñones que nos hacen o hipertensión y tenemos que tomar medicamentos para controlar esas otras condiciones y esos medicamentos mismos o esas otras problemas médicos nos llevan a desarrollar la incontinencia urinaria, pero no es necesariamente la edad misma. ¿Cuáles son otros factores que también nosotros hemos identificado? Bueno, pues el tabaco, aquellas personas que fuman mucho o que han fumado mucho durante toda su vida, pues tienden a tener menos control de ese esfínter y tienden a tener estos problemas de incontinencia urinaria, como ya hablamos, la diabetes, las infecciones de las vías urinarias afectan mucho la incontinencia urinaria porque esas infecciones causan hiperactividad de la vejiga. La vejiga no está contenta cuando tienes inflamación, esas infecciones urinarias, y entonces por ende, al estar más hiperactiva, tiende a también tener más incontinencia urinaria el paciente. La depresión, las enfermedades cardíacas, especialmente los medicamentos que uno toma para controlar ese tipo de condiciones médicas afectan, ponen al paciente en riesgo a tener incontinencia urinaria. Los ejercicios de alto impacto. Yo tengo muchos pacientes que todavía con 70, 80 años de edad están haciendo ejercicios y cuando hacen esos ejercicios, pues que son de alto impacto, correr, brincar, agacharse, pues hacen que tengan un riesgo más alto de tener esta incontinencia urinaria. También pacientes donde están tratándose por falta de estrógeno en la uretra, a la uretra perder el estrógeno que va uno perdiendo después de la menopausia, pues eso también hace que la uretra se ponga más atrófica y que la uretra, el esfínter y la uretra no aguanten lo suficientemente la presión adecuada y por ahí viene la incontinencia urinaria. La dieta también afecta mucho, el consumo de cafeína, el consumo del alcohol, puede también poner a los pacientes en riesgo de tener incontinencia urinaria. Entonces, ¿cuáles son los tipos de incontinencia urinaria que existen? Bueno, pues hay dos tipos mayormente que existen de incontinencia urinaria que quiero que ustedes sepan. Uno es la incontinencia que en esta vía diapositiva se habla de presión, pero a mí me gusta llamarla mejor una incontinencia de esfuerzo. ¿Por qué de esfuerzo? Porque ese tipo de incontinencia es la incontinencia que ocurre cuando uno tose, cuando uno se ríe, cuando uno se agacha, cuando uno levanta objetos pesados. Es la incontinencia aquella que hablamos cuando les enseñé en las vías diapositivas anteriores, que ocurren porque la presión intraabdominal aumenta la presión dentro de la vejiga y el esfínter no puede aguantar esa presión y entonces se sale la orina. Esa es una incontinencia de esfuerzo. Hay otra incontinencia que es, acá aparece escrita como incontinencia imperiosa, o a mí me gusta decirle incontinencia de vejiga hiperactiva, que es básicamente este mismo tipo de incontinencia. Es una incontinencia de urgencia, es una incontinencia donde el paciente le dan muchas ganas de pronto de orinar y no tienen el tiempo, no les da tiempo llegar al baño y inmediatamente se le empieza a salir la orina constantemente. Esta es una incontinencia que va relacionada no tanto con el esfínter, sino está relacionada con que hay una hiperactividad de los músculos de la vejiga que están empujando la orina hacia afuera y llevan a crear esa urgencia que tiene el paciente. Esa urgencia pues crea frecuencia, el paciente tiene que ir varias veces al baño durante el día porque si no, literalmente pierde la orina y siente que se va a orinar. Pero la que ocurre más frecuente es la incontinencia que tenemos acá combinada. Este tipo de incontinencia es una combinación de las dos incontinencias y este es el tipo de incontinencia que nosotros los especialistas vemos más frecuente. Es una combinación del paciente que nos dice, bueno, doctor, yo me orino cuando toso, cuando me río, cuando estornudo, cuando levanto objetos pesados, pero también tengo mucha urgencia. Y si a veces no me apuro, no llego al baño y se me sale la orina.
Entonces, en ese caso, ese paciente tendría una incontinencia mixta o una incontinencia combinada que tiene la incontinencia de esfuerzo y también la incontinencia de urgencia o la incontinencia que acá llamamos imperiosa, que viene por una vejiga hiperactiva o OAB, que son sus siglas en inglés, que es una necesidad urgente de tener que orinar. Bueno, ¿cómo diagnosticamos? ¿Cómo diagnosticamos la incontinencia? Cuando usted viene al médico, cuando nos viene a ver a los especialistas, ¿qué es lo que le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué temas vamos a tocar? Bueno, pues el médico o cualquier médico que usted asista debe tomarle un buen historial médico, donde le va a preguntar a usted acerca de sus condiciones médicas, del tipo de medicamentos de los cuales usted está tomando para tratarse esas condiciones médicas, para identificar a ver si hay algún problema médico que lo está llevando a usted a tener este tipo de incontinencia. Si hay un medicamento que tal vez pudiéramos parar, si hay algún medicamento o un problema médico que tal vez pudiéramos tratar, como por ejemplo la apnea de sueño. Muchas veces solucionando esos problemas médicos podemos mejorar o curar la incontinencia. También le vamos a preguntar acerca de su historial quirúrgico. Si usted ha tenido alguna cirugía pélvica que tal vez pueda afectar los esfínteres y puede afectar el funcionamiento de la vejiga. Si ha tenido cirugías para este tipo de incontinencia antes o si ha tenido cualquier tipo de tratamiento para su incontinencia. Pero mucha de lo que hacemos en esa primera visita, cuando el paciente me viene a ver, es hablar de los hábitos urinarios. ¿Cuánto tiempo llevan así? ¿Cómo orinan? ¿Cuántas veces al día orinan? Y para eso, una de las cosas que a veces le pedimos a los pacientes que completen es el registro de micción, que lo vemos acá. Es un diario miccional donde le pedimos al paciente que por un periodo de 24 horas nos lleven una contabilidad de cuánto líquido toman durante el día y cuánto líquido orinan durante el día, porque eso nos puede dar a nosotros una idea de cuán severo es esa incontinencia y de cuán severo es la producción de orina que tienen. En este diario miccional, el paciente obviamente nos documenta las veces que tuvo accidentes donde se le salió la orina, donde tuvo la incontinencia. Y así nosotros podemos documentar la severidad de la incontinencia y si tal vez esa incontinencia viene porque están produciendo mucha orina o mucha orina por el día o mucha orina por la noche. Este también es una herramienta que nosotros usamos para documentar cómo empieza el paciente cuando nos ve y si el paciente mejora o no durante el paso del tiempo y después de los tratamientos, podemos volver a hacer otro diario miccional para documentar de verdad si ha habido una gran mejoría. ¿Cuáles son otros exámenes que también nosotros hacemos cuando usted nos viene a ver? Pues uno de los otros exámenes que hacemos es el análisis de orina. Es uno de los exámenes más comunes que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos buscando infecciones de las vías urinarias. Estamos viendo si el paciente que se está presentando con infección, con urgencia o con incontinencia urinaria, si eso está relacionado con una infección activa que tiene ese paciente. Porque sabemos que cuando el paciente tiene una infección urinaria activa, eso hace que el paciente tenga más incontinencia, tenga más urgencia, tenga más molestia en la vejiga y pierda la orina fácilmente. Pues una de las cosas que hacemos es tratamos las infecciones a ver si el paciente mejora sus síntomas después de que tratamos la infección de las vías urinarias. Hay veces tenemos que examinar la vejiga para ver qué es lo que está pasando con ese mecanismo del esfínter que estuvimos hablando más tempranamente y vemos si hay algún problema dentro de la vejiga, si hay algún problema al nivel del esfínter, si hay algo que podemos de verdad arreglar desde un punto de vista quirúrgico. El último estudio que a lo mejor algún doctor le puede ordenar es la urodinámica. Y la urodinámica es básicamente un estudio donde analizamos cómo funciona su vejiga, cómo funciona ese sistema urinario. Ahí podemos ver la capacidad de la vejiga, cuántas veces esa vejiga se está contrayendo, qué fortaleza tiene esa vejiga cuando orina, cuál es la fortaleza del esfínter, a qué presiones en ese momento el esfínter no puede aguantar más y hay liqueo de orina. Nos da básicamente una información completa de ese funcionamiento de la vejiga. Tengo unas preguntitas acá que Carmen nos está haciendo que quisiera responder. Me está preguntando que si hago muchas cirugías cada año.
Carmen, yo sí hago muchas cirugías de este tipo a cada año y vamos a hablar de este tema cuando lleguemos a la parte quirúrgica, pero también trato muchos pacientes sin cirugía y de eso vamos a tratar en las próximas vía diapositivas. De hecho, esto es una pregunta perfecta para entrar en las opciones de tratamiento para la incontinencia de urgencia. Pues bueno, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para la incontinencia de urgencia? Y esto le va a responder un poquito a Carmen de cuáles son los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, porque yo tengo muchos pacientes que no necesariamente tienen que terminar en cirugía. Bueno, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para la incontinencia de urgencia? Esta es la incontinencia que ocurre cuando uno le da muchas ganas de ir al baño y no le da tiempo llegar al baño. Pues bueno, muchos pacientes usan, bueno, pues las toallitas, la ropa interior como protección, pero como ya hablamos, esa no es una buena opción en términos de tratamiento para este tipo de incontinencia. Muchas veces le hacemos cambios al estilo de vida, hablamos de la dieta, de cosas que pueden cambiar los pacientes en términos de su dieta, de modificaciones que pueden hacer en el día a día esos pacientes de la cantidad de líquido que toman, del tipo de líquido que toman, para ver si eso les ayuda con la urgencia que tienen esa sobreactividad o hiperactividad de la vejiga. Muchas veces ponemos a los pacientes en ciertos medicamentos. Hay dos familias de medicamentos que se usan muy frecuente para tratar este tipo de condición y esos medicamentos ayudan mucho al paciente que tiene una incontinencia de urgencia. Finalmente, si los pacientes fallan esos medicamentos y ya esos medicamentos le paran de funcionar al paciente y el paciente necesita algo más allá de los medicamentos porque ya los medicamentos no son suficientes, pues existen dos otras opciones. Una es la inyección que se hace acá en la oficina, en la clínica, de toxina botulínica, que es el Botox, y como mismo se inyecta en la cara, para paralizar los músculos de la cara, también se inyecta en la vejiga y podemos paralizar los músculos de la vejiga. Y finalmente, existe otro tratamiento que no está acá, pero lo pudiéramos adicionar, que es un tratamiento donde se hace acupuntura en la misma oficina con electricidad. Es un tratamiento donde se hace acupuntura una vez por semana por un periodo de 3 meses, donde neuromodulamos eléctricamente los nervios que van a la vejiga y eso ayuda mucho a la incontinencia de urgencia. Now, desde el punto de vista quirúrgico, ¿cuáles son las opciones para el paciente que tiene este tipo de incontinencia? Bueno, pues podemos poner un implante, es un marcapaso para la vejiga que mediante la estimulación eléctrica neuroestimula la vejiga y neuromodula cómo funciona la vejiga y eso ayuda a muchos pacientes con esta incontinencia de urgencia. Todas estas formas yo las trato y esto es lo que yo le planteo al paciente desde el principio, empezando por la menos invasiva, que es cambios de estilos de vida, y terminando con la más invasiva, que es la quirúrgica. Y esto es repito, para la incontinencia de urgencia. Ahora, ¿cuáles son las opciones que tiene el paciente para la incontinencia de esfuerzo? Que es la incontinencia que hablamos que es la incontinencia cuando uno tose, cuando uno se ríe, cuando uno se levanta de la silla, cuando uno levanta objetos pesados y se le sale la orina. Bueno, pues como hablamos, también en este caso existen opciones no quirúrgicas para los pacientes. Cambios del estilo de vida, beber menos líquidos, limitar la cafeína, dejar de fumar, bajar de peso, que es todo lo que hablamos tempranamente acerca de los riesgos y los factores de riesgo que pueden llevar al paciente a tener la incontinencia de esfuerzo. También hablamos con el paciente acerca de ejercicios de Kegel, que son ejercicios donde el paciente pues hace que se pongan más fuertes esos músculos de la pelvis para controlar mejor el esfínter y muchas veces con los ejercicios Kegel el paciente no requiere cirugía y no requiere más nada. Muchas veces también mandamos nosotros a nuestros pacientes a fisioterapia, a ejercicios de retroalimentación, donde el paciente se da cuenta si está de verdad contrayendo los músculos adecuadamente. Y muchas veces con la fisioterapia y los ejercicios de retroalimentación, el paciente sabe, se da cuenta de cuáles son los músculos que de verdad tiene que contraer y haciendo que esos músculos se pongan más fuertes, pues puede mejorar mucho la incontinencia. Y finalmente existe el pessary o el pesario. El pesario es algo que se introduce en la vagina que de muchas formas también ayuda a poner presión en la uretra para que la incontinencia urinaria de esfuerzo no ocurra tan frecuentemente. Pero desgraciadamente lo que vemos en muchos de nuestros pacientes
es que estas técnicas no quirúrgicas muchas veces fallan. Y muchas veces, aunque el paciente trate todas estas formas quirúrgicas, los cambios en el estilo de vida, los ejercicios Kegel, la fisioterapia y tratamientos de bioretroalimentación, el pesario, pues no están contentas con el resultado que están teniendo con estos métodos no quirúrgicos. Y por eso aquí es donde vienen los métodos quirúrgicos de los cuales también les quiero hablar hoy. Y este es la amaquita o la amaya. En otras palabras, en castellano se determina cabestrillo. Y es básicamente una pieza de material fuerte que se pone debajo de la uretra, lo ven acá, y es como una maquita que se pone bajo la uretra para darle el apoyo que la uretra necesita para cuando esa presión aumente en la vejiga, la uretra tenga algo con la que se pueda comprimir y no tener esa incontinencia y esa urgencia. O sea, es una forma de hacer que el esfínter de la uretra sea más fuerte, de apoyar, de darle soporte anatómico a la uretra, que muchas veces en muchos pacientes es deficiente. Y esto le da cierto compresión a la uretra para controlar esta incontinencia de esfuerzo. Hay otro tratamiento quirúrgico que quisiera adicionar acá también, que hay una forma también de inyectar ciertas cositas alrededor de la uretra que hacen que la uretra se cierre mucho mejor, y también eso puede también ayudar a la incontinencia de esfuerzo, aunque no funciona tan bien como funciona este tipo de terapia con la maquita. Esto es una mallita, es básicamente una mallita. Muchos pacientes cuando ven esto dicen, doctor, pero yo estoy cansado de ver los comerciales en la televisión, de los problemas tan graves que hay con la malla. ¿Usted me va a poner esa malla? Y yo le digo, no, a ver, la malla que usted ve en televisión, que ha tenido muchos problemas de salud, es la malla que se usaba para hacer reparación de prolapso. Esa es una malla que en los tiempos de antes se ponía en el área vaginal y tenía un alto grado de erosión, porque se ponía muy superficialmente y era mucha malla la que se ponía. Esta es una mallita mucho más pequeña que se ha estudiado por mucho tiempo y no tiene ninguno de los problemas que tiene ese tipo de malla que usted ve en la televisión y que ha causado muchos problemas. Es algo totalmente diferente. Hay muchas formas de poner esta mallita. Se puede poner retropúbicamente, como lo vemos acá, detrás del el músculo, detrás del hueso púbico. Se puede poner obturador, que va alrededor de estos hoyos que están acá, de los huesos, que se llama el foramen obturador. Y estas dos requieren que, aparte de una incisión vaginal, se haga unas pequeñas incisiones acá y acá en la piel. Pero la compañía Coloplast ha diseñado un tratamiento, una mallita, un cabestrillo que se puede poner ahí en la uretra media con una sola incisión, solamente haciéndose una incisión en el área vaginal y sin hacerse las otras dos incisiones que se tenían que hacer antes en la piel. Y ese tipo de tratamiento funciona tan bien como funcionan los otros tipos de tratamiento, y así uno no tiene que tener las otras dos incisiones. Así que el tipo de tratamiento de esta mallita es simplemente una incisión pequeña en el área vaginal donde introducimos la mallita y eso le da el soporte que necesita esa uretra. ¿Cuáles son los riesgos asociados con esta cirugía o con cualquiera de estas cirugías que yo le he descrito para la incontinencia urinaria de esfuerzo? Bueno, pues como estamos trabajando cerca de la vejiga, cerca de los vasos sanguíneos, siempre hay una leve posibilidad de dañar esos órganos. Pero es muy raro. Este tipo de cirugía se ha estudiado por mucho tiempo, y especialistas como yo se han estado entrenando por mucho tiempo para hacer esta cirugía. Entonces, cuando uno hace la cirugía y tiene la especialidad para hacer este tipo de cirugía, uno sabe exactamente cómo hacerla de modo de que estos riesgos son muy menor. Eh, Cada vez que hacemos cirugía siempre hay un poquito, un riesgo de sangrado. En muchas de estas cirugías el sangrado es mínimo, es algunas goticas que uno ve en la toallita. Es como si tuviera un periodo leve, no un periodo muy agudo. Existe también un poquito de riesgo de que el paciente desarrolle infecciones de las vías urinarias o infecciones de la misma herida, pero esas infecciones de las vías urinarias ocurren en menos de 5% de los pacientes. Existe que puede ocurrir que los pacientes desarrollen problemas urinarios después de la intervención quirúrgica,
pero esos riesgos son iguales a los riesgos que uno puede tener cuando se hace cualquier intervención quirúrgica y también existen los riesgos que van relacionados con la anestesia. Pero por lo general, aunque hay que discutir estos riesgos, yo les tengo que dejar saber a ustedes de que los riesgos que están acá son muy menores. En la mayoría de ellos, el menos del 1%. O sea, uno de cada 100 pacientes tal vez tenga alguno de estos riesgos. Y hasta en el más alto, que es tal vez el de las infecciones de las vías urinarias, ocurre en menos del 5% de los pacientes y muchas veces no están relacionados con la misma cirugía. Ya el paciente venía presentando infecciones urinarias recurrentes desde mucho antes. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de este tipo de cirugía que les acabo de demostrar, donde se usa la mallita o la amaquita que se pone debajo de la uretra media? Bueno, pues el tiempo de cirugía es bien breve, es simplemente 30 minutos. El procedimiento es un procedimiento ambulatorio donde usted se va a la casa el mismo día. Por lo general, el tiempo de recuperación es mucho más rápido que los otros procedimientos que yo le describí donde se tienen que hacer las dos incisiones en la piel, porque con la incisión única vaginal, el paciente se recupera mucho más rápido y la vagina es un órgano que se recupera, se sana rapidísimo, porque tiene muchos vasos sanguíneos, entonces el paciente casi que en 48 horas casi ni se siente que tuvo cirugía. De hecho, a veces yo le digo a mis pacientes que eso es una preocupación mía, porque ellos se van a sentir tan bien, se van a sentir de que no tuvieron cirugía y a veces empiezan a hacer cosas que yo les digo que no quiero que hagan en las primeras semanas después de la cirugía. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos, como hemos hablado, de infección. En algunos pacientes puede que desarrollen dolor a largo plazo y a veces hay que quitar la mallita, especialmente si la mallita está alrededor de algún nervio. Alguna lesión de la vejiga, pero es extremadamente raro que esto ocurra y de hecho una de las cosas que nosotros hacemos es siempre mirar dentro de la vejiga para estar seguro de que no hubo algún daño a la vejiga después del procedimiento. ¿Cuáles son las expectativas que uno puede esperar en la recuperación de este procedimiento para el tratamiento de la incontinencia? Bueno, yo le digo a mis pacientes, en 48 horas te vas a sentir bien, vas a sentirte que casi que ni tuviste cirugía, pero sí quiero que no me hagas ningún tipo de esfuerzo excesivo, ningún ejercicio extenuante, no levantes objetos pesados, porque queremos que esa mallita que pusimos abajo de la uretra, pues se sane bien, que no tenga ninguna complicación y que se cicatrice bien en su lugar para tener el mejor resultado posible. Y muchas veces yo le digo que no hagan esto por lo menos el primer mes, que traten de no hacer esfuerzos excesivos, que no traten de hacer ejercicios extenuantes, que no traten de levantar objetos pesados, pero pueden llevar una vida como la estaban llevando antes, sin ningún otro tipo de limitaciones. Algunas mujeres yo les digo que tal vez le va a resultar un poco difícil los primeros días al orinar porque a lo mejor hay un poquito de inflamación alrededor de la uretra y van a notar que a lo mejor durante los primeros días después de la cirugía la orina sale un poco más lenta, pero muchas veces ya cuando la inflamación se va, pues regresa el chorro normal. En raras ocasiones sí les digo a mis pacientes que cambie un poquito la forma de orinar, que a veces uno tiene que echarse un poquito hacia adelante para poder orinar y puede orinar sin ningún tipo de problema. Y en algún caso en que la mallita quede muy apretada, pues simplemente en los días después de la cirugía podemos reajustarla o moverla del lugar para que no quede tan apretadita. Pero si quedó apretadita, funcionó muy bien y que el paciente va a tener un buen resultado. Muchos de los pacientes nuestros nos preguntan después que nos ven y dicen, bueno, doctor, ¿y el seguro cubre esta cirugía? Yo voy a tener que pagar algo. Y yo quiero decirle que la mayoría de los planes de seguro, incluso el Medicare, cubren estas intervenciones quirúrgicas completamente. Hay algunos seguros comerciales que tienen deducibles que los pacientes, bueno, pues son responsables por pagar esos deducibles. Usted puede, de hecho, usted no tiene ni que consultar con su aseguradora. Ya cuando usted va a ver al médico, al urólogo, al que le va a hacer este tipo de procedimientos, si es el que le hace falta, pues nosotros tenemos personal en nuestra propia oficina que se encarga de hablar directamente con sus seguros y determinar cuál es el tipo de cobertura, pero el 95% de los seguros cubren este tipo de cirugía, ya que es algo que está tratando algo que afecta significativamente la calidad de vida de muchos pacientes.
Muchas veces tenemos personas acá en la oficina que ayudan también a lidiar con el seguro y hablar con el seguro para que el paciente no tenga que lidiar con nada de eso. El paciente solamente se presenta el día de su cirugía. Yo sé que hemos hablado mucho hoy y yo sé que hay muchas cosas que tal vez se le puedan olvidar a ustedes. Por eso Coloplast ha creado esta página del internet que está muy llena de información, información importante acerca de todo lo que hemos hablado acerca de la incontinencia urinaria. Si pueden apuntar esta página en el internet, femalepublicsolutions.com. De todas maneras, también la compañía Coloplast les va a mandar un email a ustedes con esta información, pero ahí usted va a poder ver todas las opciones y todos los tratamientos que hemos hablado hoy. Usted puede hasta programar una cita para hablar con un doctor que esté relacionado con estas condiciones, que trate este tipo de condición, y usted puede ahí mismo encontrar un médico que la pueda tratar en su área. Ahí también me van a poder encontrar a mí si desean venir a verme en esta área de Miami y de Hialeah, del sur de la Florida. Yo veo muchos pacientes de Fort Lauderdale, de Miami, del área de Hialeah, de Kendall, de Homestead. Hay pacientes que a veces viajan hasta de Naples y de Tampa y nos vienen a ver porque tenemos una práctica muy fuerte, con mucha experiencia tratando este tipo de condiciones. Pero en este website pueden encontrar muchos doctores que las pueden ayudar. Bueno, pues eso es todo lo que quería hablarles. Yo quería de nuevo darles muchas gracias a todos ustedes que están acá, que han estado oyendo pues la discusión que hemos tenido hoy. Espero que hayan aprendido un poco más acerca de esta condición que afecta a muchos pacientes. Y espero que si no son ustedes, si es su mamá, su hija, su amiga, su pariente, que puedan ustedes mismas pues, darle un poco más de información de la que han aprendido hoy a esas personas tan queridas de ustedes para que busquen ayuda, porque al final de cuentas ese es el mensaje con que las quiero dejar, de que no hay por qué vivir así. Uno no tiene por qué vivir sufriendo con estos problemas de calidad de vida. Yo siempre le digo a mis pacientes algo y se lo digo a todos, a los hombres y a las mujeres, y es que no es vivir por vivir, es vivir con calidad de vida. Y eso es muy importante. Y en el año 2021 tenemos la posibilidad, los médicos tenemos la posibilidad de darle a usted una mejor calidad de vida y de que usted viva esos últimos años de su vida con decencia, y que pueda hacer socialmente todo lo que a lo mejor no pudo hacer anteriormente, porque a lo mejor estaba trabajando, porque a lo mejor tenía otras cosas que la vida misma le iba llevando y que ahora mismo en su retiro usted quiere tratar de hacer. Pues nada, nos tienen acá. De nuevo, mi nombre es el doctor Dairon Rodríguez, un especialista de urología que se especializa en el tratamiento de incontinencia urinaria, de problemas de prolapso pélvico, de todos los problemas que existen en las mujeres desde el punto de vista urológico en el área del sur de la Florida. En estos momentos quisiera responderle cualquier pregunta o cualquier otra duda que ustedes tengan